¿A quién no le ha pasado? Tener enfrente una tarea súper importante y de repente encontrar 1000 otras cosas más urgentes que hacer. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno con ese impulso, con la famosa procrastinación. Y no solo para entender por qué ocurre, sino para descubrir una estrategia que de verdad funciona para dejar de aplazar las cosas y por fin ponernos en marcha. A ver, este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, vamos a identificar el problema, ese ciclo en el que nos metemos. Después, le vamos a dar un giro completo a cómo lo vemos. De ahí pasamos a la estrategia central, a la idea de la página en blanco. Luego veremos cómo hacer la realidad con micropasos. Agarraremos algunas herramientas útiles y cerraremos con el cambio de mentalidad que lo une todo. Bien, empecemos por el principio. Para romper un patrón, primero hay que entender cómo funciona. Así que vamos a analizar ese ciclo de la procrastinación, esa especie de trampa que nos impide avanzar. ¿Cuáles son sus fases y por qué se sienten como se sienten? Ojo, que esto no es simplemente dejar algo para después porque hay otra prioridad. No, esto es diferente. Es decidir conscientemente no hacer algo que sabemos que es importante, aún sabiendo que nos va a perjudicar. Es básicamente ponernos el pie a nosotros mismos. Seguro que esta montaña rusa emocional le suena a más de uno. Primero, ese alivio de, ya lo haré luego. Qué bien se siente. Pero dura poco, porque enseguida empiezan a crecer la culpa y la ansiedad, hasta que todo explota en un pánico de última hora y un trabajo hecho a las apuradas. Y claro, al final siempre llega la promesa de, la próxima vez será diferente. Hasta la próxima vez. Ahora, atención porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a derribar uno de los mitos más grandes sobre la procrastinación. La verdadera razón por la que dejamos las cosas para después, a lo mejor, no es la que muchos creen. Y aquí está la clave que lo cambia todo. No es un tema de ser una persona floja o desorganizada, para nada. En realidad, es una estrategia, una muy mala por cierto, para no sentir emociones que nos incomodan. No se está huyendo del trabajo en sí, se está huyendo de cómo nos hace sentir ese trabajo. Estos son los verdaderos culpables. Se posponen las tareas para no sentir miedo a fallar o ansiedad porque parece muy difícil. Y ojo con el perfeccionismo, que es súper tramposo. Es ese miedo a que no quede perfecto que al final nos lleva a no hacer absolutamente nada. Entonces, si ya entendimos que el miedo es la cerradura que nos tiene atrapados, ¿cuál es la llave? Pues la respuesta empieza por enfrentarnos a ese primer gran obstáculo, la temida página en blanco. Esa sensación, ¿verdad? Mirar el documento vacío, el proyecto sin empezar, y la mente se queda congelada. Es un momento de parálisis total donde la presión es tan grande que el cerebro prefiere no hacer nada antes que hacerlo mal. Esta frase de Margarita Pasos es brillante porque resume la idea a la perfección. La meta no es crear una obra de arte desde cero. La meta es, simplemente, tener algo en la página. Lo que sea, porque es imposible mejorar un trabajo que ni siquiera existe. Así que aquí está la solución. Hay que abrazar la acción imperfecta. Darse permiso para empezar mal, para hacer un primer borrador desastroso. Esto le quita todo el peso de encima y hace que arrancar sea muchísimo más fácil. La acción es primero, la motivación viene después. Ok, muy bien, acción imperfecta. Suena genial, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, la estrategia es un clásico que nunca falla: dividir para conquistar. A ver, pensemos en una tarea que suena intimidante, como esta. Al escuchar algo así, el cerebro entra en pánico. Es demasiado grande, parece una montaña imposible de escalar, y la primera reacción es dar media vuelta y correr. La clave está en hacer que el primer paso sea tan, pero tan fácil, que sea casi ridículo no hacerlo. Al lograr algo, por más pequeño que sea, el cerebro libera un poquito de dopamina, que nos hace sentir bien y nos da un pequeño empujón. Así se crea la inercia para seguir con el siguiente paso. Perfecto. Ya logramos arrancar. Ya tenemos algo de impulso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo mantenemos el ritmo sin que las distracciones nos saquen del camino? Una herramienta muy conocida es la técnica Pomodoro. La idea es súper sencilla. Se trabaja a tope, sin interrupciones, durante 25 minutos.
Suena el temporizador y se toma un descanso corto de 5 minutos. Y así se van sumando bloques de trabajo. Es genial para empezar y para sentir que se está avanzando. Pero mucho ojo. Estas técnicas son herramientas, no son reglas de hierro. Si de repente llega la inspiración, las ideas fluyen y el trabajo avanza solo, sería una locura parar solo porque sonó una alarma. Ese es el estado de flujo. La clave es usar estas técnicas para encender el motor, no para apagarlo cuando está a toda máquina. Y con esto llegamos a la pieza final, lo que de verdad une todo. Porque de nada sirven las herramientas y las estrategias si de fondo no hay un cambio de mentalidad. Y esto no es solo una idea bonita, la ciencia lo confirma. Quienes se concentran en avanzar, en mejorar un poquito cada día, en lugar de obsesionarse con un resultado perfecto desde el inicio, a la larga consiguen cosas mucho mejores. Y esta frase es el resumen perfecto. Cada paso que se da, aunque no sea perfecto, aunque haya un tropiezo, es una victoria contra la parálisis. Es infinitamente mejor avanzar, como sea, que quedarse quieto por miedo. Así que, para cerrar, queda esta reflexión. No se trata de terminarlo todo hoy, ni siquiera de hacer un gran avance. La pregunta es, ¿cuál es esa pequeña, simple, casi insignificante acción imperfecta que se puede tomar ahora mismo para mover un proyecto hacia adelante? Porque ese primer pasito, ese tiene el poder de cambiarlo todo.